¿Cómo están, queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal, Resolviendo Ejercicios con David. Hoy les traigo un ejercicio de física, es para preuniversitarios, movimiento parabólico. No voy a avanzar en teoría porque ya habíamos visto el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical o caída libre. Pues el movimiento parabólico es una combinación de estos movimientos. En el eje X, movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y, caída libre. El movimiento parabólico se caracteriza porque lleva un ángulo alfa y hace este recorrido, la trayectoria parabólica. Y como les repito una vez más, en el eje Y, este movimiento se lo toma como caída libre. Y en el eje X es movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y va a haber la aceleración de la gravedad. O sea, va a haber una velocidad inicial, una velocidad final. Pero en el eje Y, en el eje X, la velocidad se va a mantener constante. No va a variar, no hay aceleración. Y acá les traigo un problema. Dice el problema, se dispara un proyectil con velocidad inicial de 80 metros por segundo desde una altura de 80 metros sobre el suelo, como se puede apreciar en el gráfico. El problema nos pide hallar la distancia máxima horizontal que alcanzará el proyectil. O sea, esta distancia horizontal en el suelo. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? De la siguiente manera. Acá hay un dato que el problema no nos daba, pero que se aclara, es el ángulo alfa, ¿no? Es alfa 50 grados. Entonces, bien, procedamos a resolver. Tenemos como datos la velocidad inicial, que es igual a 80 metros por segundo. Pero esto es la velocidad inicial en magnitud, o sea, es esta. Y si lo representamos gráficamente, será así. Mejor lo hagamos con una regla. Ok. La vamos a representar de esta manera. Esta es la velocidad. Y está así. Tiene un ángulo con la horizontal alfa, digamos, ¿no? Entonces va a tener un componente, esta es la velocidad inicial, y va a tener un componente en Y, que la vamos a llamar velocidad inicial en y va a tener su componente en X, que le vamos a llamar velocidad inicial en X. Ahora bien, tenemos el ángulo, tenemos la velocidad inicial. ¿Cómo hallamos velocidad inicial en Y? En Y va a ser el seno. Entonces decimos, velocidad inicial en Y va a ser la velocidad inicial por el seno, en este caso de alfa, ¿no? Pero alfa es 50 en el problema. Y para X vamos a tener velocidad inicial en X va a ser igual a velocidad inicial es adyacente, entonces aplicamos el coseno de alfa. Muy bien. Una vez hecha esta aclaración, ya sabemos cuál es nuestra velocidad en Y y cuál es nuestra velocidad en X. Entonces, para resolver, esto ya no necesitamos, ya sabemos para qué hemos utilizado el ángulo. Entonces, procedamos a resolver. Lo vamos a hacer en el eje Y para comenzar. Entonces decimos, en eje Y o en Y, caída libre. Caída libre.
Y como tenemos de dato la velocidad inicial, vamos a resolver el problema por tramos. El proyectil va a subir una distancia, más o menos hasta acá, y luego va a bajar. Incluso va a bajar más abajo del nivel de referencia que tiene. O sea, ¿cuánto más abajo? 80 metros. Entonces, sube y baja. ¿Qué altura máxima sobre estos 80 metros podrá alcanzar? Podemos calcular esa altura. O podemos calcular también el tiempo. Tenemos que hacer uso de las fórmulas de caída libre. Podemos calcular esa altura que va a ir desde acá hasta acá. Y también podemos calcular el tiempo que va a tardar en ir desde acá, desde donde sale, hasta su altura máxima. ¿Qué nos conviene hacer? Determinar el tiempo, porque es el tiempo lo que se puede sumar. También las alturas, pero puedo optar por el tiempo, esa elección. Entonces, para hallar el tiempo, hago uso de las ecuaciones de caída libre en el eje Y. Y para hallar el tiempo, teniendo de dato la velocidad inicial, ¿qué ecuación me sirve? Tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Esta me sirve porque tengo de dato esta. Y quiero determinar la altura máxima o el tiempo que va a tardar en llegar a su altura máxima. Cuando el cuerpo llegue a su altura máxima en este punto, el cuerpo va a tener una velocidad cero. Por lo que va a salir con una velocidad inicial con un determinado valor y va a llegar hasta la altura máxima donde su velocidad se va a hacer cero. Entonces podemos decir que esta velocidad se hace cero. Y solo nos queda esta parte. ¿Y ahora qué signo uso? El móvil está subiendo, por lo tanto estoy en contra de la gravedad. Y si va en contra de la gravedad, uso el signo menos. Entonces borro esto y digo menos. Entonces aplico esta ecuación. Voy a hallar el tiempo. Despejo el tiempo. Tiempo va a ser igual a... Esto pasa al otro lado con menos, o esto pasa al otro lado con más. Ambos valen. Y me va a quedar velocidad inicial en Y, ¿no? En Y. Esto tiene que ser todo en Y porque estamos en caída libre. Estamos analizando en el eje Y. Sobre la gravedad. La gravedad es dato también. La gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces hacemos ese reemplazo. Y decimos, mejor igual, ¿no? Decimos, ¿cuál es nuestra velocidad inicial en Y? Es la velocidad inicial 80. Todo está en el sistema internacional. Entonces decimos seno del ángulo, en este caso es 50 grados. Todo dividido entre 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso se sobreentiende. Aunque es mejor poner las unidades. Así no nos hacemos ningún problema. Muy bien. Entonces hagamos el cálculo del tiempo. El tiempo va a ser seno de 50 por 80 61,28 dividido entre 9,8 6,25. El tiempo va a ser 6.25 ¿qué? Metros, segundos con segundos y me queda segundos. Y tenemos el tiempo. Este tiempo es el tiempo que va a tardar el móvil de ir desde su altura inicial hasta su altura máxima, donde su velocidad final se va a hacer cero. Entonces ya tenemos. Le podemos llamar tiempo de subida, porque es el tiempo que va a tardar desde acá hasta acá. Entonces tenemos ese tiempo. Y nos podemos anotar ese dato por acá. Aquí le ponemos punto y coma. Tiempo de subida igual 6.25 segundos. ¿No? Ok. Y por física sabemos, ¿no?
que el tiempo que tarda en subir es el tiempo que va a tardar en bajar. Entonces, el tiempo que va a tardar en hacer todo este recorrido hasta llegar hasta el mismo nivel de referencia va a ser tiempo de subida y tiempo de bajada. Que el tiempo de subida es el mismo que el tiempo de bajada. Entonces, todo el tiempo que va a demorar en hacer este recorrido va a ser el doble de este tiempo. Porque el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, por acá podemos decir que el tiempo de bajada también va a ser 6.25. Eso se puede demostrar con las ecuaciones. Entonces, acá podemos poner es igual al tiempo de bajada. Entonces, ya tenemos calculado el tiempo que va a tardar de ir acá hasta acá. Muy bien, ya hemos analizado ese tramo. ¿Qué más podemos hacer? Necesitamos determinar el tiempo que va a tardar de ir desde este punto, desde el punto que ha partido, sube y llega al mismo punto del cual ha partido. Nos falta determinar este tiempo. ¿Y cómo se lo hace? Es también aplicación de conceptos de movimiento, del movimiento de caída libre. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se opera? ¿Cómo se analiza esa parte del movimiento de este proyectil? Como tenemos de dato la altura y tenemos de dato la velocidad inicial, por propiedades del movimiento de caída libre, sabemos que la velocidad que tiene en este punto el móvil o el proyectil, al subir esta altura y al volver a bajar hasta el mismo nivel de altura, va a ser la misma pero en sentido contrario. O sea, digo que la velocidad en este punto es a este lado y la velocidad a este punto es hacia abajo. Pero tienen la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces, asumiendo esa idea o esa afirmación, decimos que la velocidad en este punto va a ser igual a la velocidad inicial. Entonces digo aquí, la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad de 80 metros por segundo en este punto, pero hacia abajo, en este sentido, porque el cuerpo sube y baja. Entonces, como también tengo de dato la velocidad inicial, lo que me falta es determinar el tiempo que va a tardar de ir desde este punto hasta acá. Entonces, hagamos ese análisis. ¿Qué ecuación me va a servir? Y. Tenemos Y va a ser igual a velocidad inicial por tiempo, el tiempo que estoy buscando, y como el cuerpo está bajando, está yendo a favor de la gravedad, entonces digo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces tengo la altura, 80 metros, tengo mi velocidad inicial en este punto, que es igual a esta velocidad inicial, pero en sentido contrario, y también tengo la gravedad. Lo que no tengo es el tiempo. Entonces se me va a formar una ecuación de segundo grado. Lo que debo hacer es reemplazar valores. Y 80, mi velocidad inicial en Y es velocidad inicial, que es 80 también, por el seno del ángulo, que es 50, más 1/2 de la gravedad, que es 9,8, por el tiempo al cuadrado. Listo. Acá me falta el tiempo. Este tiempo, ¿no? Tiempo y aquí más. Muy bien. Tengo esta ecuación. Es una ecuación de segundo grado, donde mis incógnitas son el tiempo, y lo voy a ordenar de manera que me quede de la forma de una ecuación de segundo grado para poder resolver con la fórmula general. Entonces voy a dar estos valores y los voy a reemplazar adecuadamente por acá. Entonces digo 1/2 por 9,8, 4,9.
Entonces digo, por acá, 4,9 t cuadrado. Luego, para t, tengo 80 por seno de 50. Hago ese cálculo. Seno de 50 por 80. 61,28. Entonces, más 61,28 t. ¿Por qué? Porque tiene t. Y este 80 pasa al otro lado a restar, porque está con signo positivo. Entonces, 80 y toda la ecuación igual a 0. Entonces ya tengo mi ecuación de segundo grado, donde mi incógnita es el tiempo. ¿Cómo la resuelvo? Con la fórmula general de ecuación de segundo grado. Mi incógnita es el tiempo, entonces tiempo t va a ser igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 veces a por c. Todo dividido entre 2 veces a. O 2a, no es necesario paréntesis. 2a. Entonces hago ese reemplazo. Esto es a, esto es b y esto es c. Entonces digo, t va a ser igual a menos b menos 61,28 esta medio no se distingue muy bien, borramos, ok, y decimos menos 61,28 más menos raíz de 61,28 al cuadrado menos 4 veces a, que vale 4,9, por c, que vale menos 80. Cierro mi raíz y digo todo dividido entre 2 por 4,9. Muy bien, listo. Ya tengo mi ecuación de segundo grado para hallar el valor del tiempo. Por supuesto me van a dar dos valores, porque es una ecuación de segundo grado. Y tengo que ver cuál de esos dos valores me sirve para afirmar que ese es el tiempo que va a tardar el móvil o el proyectil en recorrer esta distancia. Entonces, digo, tiempo va a ser igual a menos 61,28 más menos, y hago este cálculo. Este menos va a transformar este menos en más. Entonces, todo esto se va a sumar. Y decimos 61,28 al cuadrado más 4 por 4,9 por 80. Sacamos raíz y me queda 72,96. ¿Sí? Entonces anoto ese valor. 72,96. Todo dividido entre 2 por 4,9, que me da 9,8. Y de acá voy a tener dos valores, T1 y T2. T1 con el signo positivo y T2 con el signo negativo. Desde ya, T2 me va a salir negativo. Este T2 no lo voy a tomar en cuenta, porque no hay tiempos negativos en física. Solo hay tiempos positivos. Entonces solo T1 con el signo positivo va a ser verdadero valor. Entonces hago este cálculo. Más 72,96 menos 61,28.
dividido entre 9,8. 1,19. 1,19 tienen que ser segundos porque la ecuación es dimensionalmente correcta, entonces tiene que darme ese resultado. Entonces ya tengo este valor me iba a dar negativo, por eso está mal. O no es que está mal, no sirve para, no podemos usar un tiempo negativo en nuestro ejercicio. Entonces, como ya tengo todo el tiempo que va a demorar el móvil en hacer este recorrido, desde acá hasta acá, de acá a acá y de aquí hasta el final, entonces puedo sumar ese tiempo y voy a asumir que ese es el tiempo que tarda en recorrer desde el principio hasta el final de su movimiento. Entonces mi tiempo total va a ser, puedo decir tiempo total va a ser igual a tiempo de subida más tiempo de bajada y más el tiempo T1, que podemos llamarle a este tiempo, que demora en hacer el recorrido de 80 metros hasta el suelo. Y eso va a ser igual a tiempo de subida 6.25. El tiempo de bajada también va a ser 6.25. Y el último tiempo del último trayecto, que es 1,19 segundos. Todos son segundos. Perfecto. Ya voy a tener el tiempo. Borro este cálculo y anoto mi tiempo total. Tiempo total va a ser igual a 6.25 más 6.25 más 1,19. Me da 13,69. 13,69 ¿qué? Segundos. Este es el tiempo total que va a demorar desde acá hasta acá. Entonces, con ese dato lo puedo anotar por acá. Tiempo total 13,69 segundos. Entonces ahora mi análisis en el eje Y ha terminado. Ahora me voy a concentrar en el análisis en el eje X. Y en el eje X, como les había dicho en el principio, el movimiento es movimiento rectilíneo uniforme, que es muy fácil, que es el uso de una fórmula fundamental y nada más. ¿Y ahora para qué he hallado el tiempo? Porque el tiempo, tanto para el eje Y como para el eje X, va a ser el mismo. Entonces me convenía hallar el tiempo. Es el tiempo el mismo que va a transcurrir en ir desde acá o ir desde acá hasta acá, en este sentido, que a ir desde acá hasta acá en el eje X. Entonces ya tengo mi tiempo total. Y como tengo velocidad inicial, todo estaría resuelto. ¿Cuál es la fórmula fundamental de MRU? Ahora digo en eje X y digo MRU. Borro esto y digo MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y anoto mi fórmula fundamental, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y este tiempo va a ser este, tiempo total. Mi velocidad ya no va a ser inicial, sino va a ser constante. Esto es constante. Por eso va a ser igual en este punto o en este punto. Y esta es mi incógnita. Entonces despejo mi incógnita. A esto le llamo velocidad inicial en X. Y de acá, digo, X va a ser igual a velocidad inicial en X por tiempo total. Y eso va a ser igual a, en X es la velocidad inicial, que es 80, por el coseno, ¿de qué ángulo? 50. Todo esto por el tiempo total, que es 13,69 segundos. Acá
es mejor anotar de esta manera para que no queden dudas. Esto es velocidad. Entonces decimos metros por segundo por 13,69 segundos. De tal forma que segundos con segundos y me va a quedar metros. Entonces digo X va a estar en metros. Y hago ese cálculo. Coseno de 50 por 80. Coseno de 50 por 80 por 13,69 por 13,69 703,98 703,98 ¿qué? Metros. Y esta es mi respuesta. Esta es la distancia horizontal que recorrerá el móvil, el proyectil, desde su disparo hasta cuando cae al piso. Muy bien, amigos. Espero que hayan disfrutado del video. Ha sido un problema completo. El análisis mayormente estaba centrado en el eje Y y en el eje X solo hemos tenido que aplicar una ecuación. Es muy fácil. Hay otras formas de resolver este ejercicio más rápido, pero ya es con un dominio y con un concepto de las fórmulas más avanzado. Se puede, yo mismo lo he hecho, pero a nivel que uno va, a medida que uno va practicando, va teniendo más destreza con las fórmulas. Bueno, amigos, muchas gracias, espero que hayan disfrutado el video. No olviden darle like, compartir con sus amigos y sobre todo suscribirse, me ayudan mucho. Gracias y hasta el siguiente video.